Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 61 que se ve muy interesante. Como siempre pueden solucionarlo y dejarme en los comentarios su respuesta. Lo primero que vamos a hacer es separar este 3 a la 2x menos 1 como 3 a la 2x multiplicado por 3 a la menos 1. Esto se puede hacer por las propiedades de los exponenciales, porque si multiplicáramos esto se conservaría la base y se sumarían los exponentes y me quedaría de nuevo como está acá arriba. Menos 18 y este 3 a la x que está en el lado derecho de la igualdad vamos a dejarlo acá como menos 3 a la x. Entonces me queda igualado a 0 porque esto ya no está acá, ¿no? Ahora, este 2 por x aquí podemos cambiarlo como x por 2. Porque da lo mismo 2 por x que x por 2, ¿no? Y podemos poner también de paso un paréntesis aquí. Este 3 a la menos 1 yo puedo dejarlo en el denominador cambiándole el signo del exponente. Entonces me queda 3 a la 1. Y 3 a la 1 pues es 3. Ahora vamos a ir ordenando. Vamos a poner este término aquí. Menos 3 a la x. Y al final este término independiente. Menos 18. Y esto va igualado a 0. Muy bien, ahora vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a cambiar 3 a la x por m. Va a valer m todo en donde tengamos 3 a la x. Aquí me quedaría m al cuadrado. Me queda m al cuadrado sobre 3. Menos, esto ya va a valer ahora m. Entonces me queda menos m y menos 18. Y esto es igual a 0. Me han de preguntar por qué dejé este espacio. Porque tengo un 3 aquí en el denominador y necesito pues simplificarlo. Para ello pues voy a multiplicar por 3 toda la ecuación. Multiplico aquí por 3, aquí también, aquí y aquí. Muy bien, ahora ya puedo simplificar este 3 con este 3. Y me ha quedado m al cuadrado. Aquí me queda menos 3 por m o menos m por 3, da lo mismo. Yo lo voy a escribir como menos 3m. Y menos 18 por 3 que es menos 54. Y esto es igual a 0 por 3 que es 0. Y ahora sí podemos ver bien que esto es una ecuación de segundo grado que se puede solucionar con la fórmula general o también aplicando pues factorización, ¿no? Yo voy a aplicar factorización porque me parece que es más sencillo. Ponemos la variable aquí m y m aquí. Luego ponemos este signo aquí. Y la multiplicación de estos dos signos va a ir aquí. Menos por menos que me da más. Ahora pongan mucha atención. Necesito dos números que multiplicados me den menos 54 y que sumados o restados me den menos 3. Esos números son el 9 y el 6. Fíjense, si multiplico menos 9 por 6 me da menos 54. Y si sumo menos 9 más 6 me da menos 3. Ahora sí ya puedo igualar cada paréntesis a 0. Me queda m menos 9, esto igualado a 0, y por acá m más 6, y esto igual a 0. Ahora despejo m, me queda m igual a 9 positivo, y por aquí me queda que m es igual a menos 6. ¿Listo? Ahora debemos devolver el cambio porque lo que buscábamos era x y no m, y por aquí hicimos un cambio, entonces hay que devolverlo. Me queda entonces en vez de la m 3 a la x. Y esto va a ser igual a 9. 9 se puede escribir como 3 al cuadrado. Como tengo misma base en ambos lados de la igualdad, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces me queda que x vale 2. Y ya he encontrado una solución de mi ecuación exponencial. Ahora vamos a ver si podemos encontrar una solución de aquí. Entonces, m habíamos dicho que es 3 a la x, y esto igualado a menos 6. Ahora, esta ecuación no tiene solución, ya que si yo aplico logaritmo natural en ambos lados de la igualdad para despejar x, me queda dentro del logaritmo en el argumento un número negativo. Y logaritmos con números negativos en el argumento no hay, entonces esta ecuación no tiene solución. La única solución para mi ecuación exponencial es el 2. Ahora, tu trabajo es reemplazar este 2 para hacer la comprobación en donde tengamos x y tiene que salir una igualdad. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like
para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.